Hol- Hola, buenas noches, buen día. El día dura 24 horas, así que buen día a todas las personas que nos están escuchando y viendo en estos momentos. Hoy día estamos con Sofía Porcio, pero me gustaría que ella se presentara. No hay nada mejor que presentarse una vez. Hola Oliver, muchas gracias por el espacio. Bueno, yo soy Sofía Fiedler Porcio. Primero que todo, gracias por la invitación. Soy psicóloga y nada, la verdad es que feliz de estar acá. Y muchas gracias por la invitación, por aceptar la invitación. La verdad es que el tema que vamos a tocar hoy día es salud mental en contexto de pandemia dirigido a las personas con diversidad funcional. Así Hoy es. en día no, no tengo las estadísticas, pero tampoco estaría tan errado en que han aumentado las atenciones psicológicas Así es. en contexto de pandemia. Yo mismo estoy, te cuento desde mi experiencia personal. Estoy Por con supuesto. psicóloga. Estoy Ujú. con psicóloga. Empecé ya en abril. Hola abril. No, pero empecé en abril. eh, con el contexto de pandemia porque me estaba haciendo muy mal. Eh, y es sano la salud mental en contexto de pandemia. No obstante, eh, quizás es un sesgo personal, pero tú me puedes corroborar que la salud mental a personas con diversidad funcional está mucho más, digamos, desprotegida y hay mucha falta de consulta de personas con diversidad funcional, no porque no quieran ir, eh, ni de orgulloso ni de nada, es porque no tienen los recursos monetarios también para. Entonces, em, por favor, tú eres la especialista aquí y bienvenida nuevamente. Bueno, Oliver, lo que dice es verdad. Todo lo que ha sido la pandemia, de alguna forma, ha hecho que aumenten las consultas desde la plataforma donde yo trabajo, que todos los psicólogos nos hemos tenido que adaptar para atender online, también por el tema de evitar los contagios, etcétera. Solamente en la plataforma vimos el crecimiento de un 200%. O sea, eso quiere decir que, no sé, si antes tenía 10 pacientes, ahora vas por los 30 y es una cosa así, y va aumentando. Lo que sí tienden a ser poco duraderas y tienen un propio motivo de consulta, que es que la gente está ansiosa por la pandemia, está depresiva por la pandemia, pero no podemos olvidar algo que es muy importante, que la pandemia finalmente muestra una radiografía de lo que está pasando en Chile. ¿Qué quiere Ujú. decir eso? La salud mental estaba mal de antes. Y también existe un sesgo, existe una cierta de falsa creencia de que el psicólogo es algo como utilitario o es como algo no importante, o también la creencia de que el psicólogo es un síntoma de estar loco, siendo que no. Lo que pasa es que no hemos tenido una buena psicoeducación con respecto a nuestras propias emociones y malestar. Cuando apuntamos a esto, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas que están asistiendo al psicólogo hoy en tiempos de pandemia vienen con un motivo de consulta primario, que es estoy ansioso, estoy angustiado. Entendamos que nosotros trabajamos según funciones en crisis. Cuando nosotros entramos en una crisis, nosotros tenemos estructuras de personalidad que van a exacerbar ciertos malestares y por eso hay personas que van a reaccionar de forma ansiosa, hay personas que van a reaccionar de forma más depresiva, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el tema de la diversidad funcional? La mayoría de los casos, en la mayoría de los casos, como bien decía, es un tema que no se trata yo abiertamente lo digo, siento que es un tema que no se trata y que las pocas veces que se trata de forma integral y no privada, y por distintos Y, tipos de cosas. y deja, Ujú. deja hacer una acotación de manera demasiado exacerbadamente paternalista. Totalmente, totalmente, donde hay una victimización constante de la persona, de enfrentar su disfunción y de la aceptación y de remarcar constantemente, no todos los psicólogos, no puedo hablar de todos los profesionales, Por pero supuesto. sí hay una falta de preparación con respecto a cómo trabajamos con esta como diversidad funcional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces, pongamos una situación promedio, una persona que quiere asistir a un psicólogo antes de la pandemia, primero tiene que tener el recurso. Si es que no tiene el recurso,
tiene que asistir a la línea pública. Para la línea pública va a encontrarse con 45 días de espera en consulta, para tener una consulta con un psicólogo o un profesional de la salud. En el caso de una persona que tiene diversidad funcional, primero que el centro de salud que esté tiene que tener el acceso para que la persona pueda entrar, por ejemplo, si la persona usa silla de ruedas, usa algún tipo de asistencia, y hoy online podría funcionar. Sin embargo, no hay ninguna institución que se atreva a hacerlo de forma individual y se acuñan a instituciones que son pensadas específicamente para las personas con diversidad funcional, que son Teletón o programas especiales que son carísimos, donde existe mucho el sistema de ayudar como integralmente, que es bueno, pero al mismo tiempo es segregador, porque no todo el mundo tiene acceso a esto. Hay dos comentarios que me gustaría hacer y me hago cargo del primer comentario porque son comentarios personales y es una Por supuesto. crítica y no te hago cargo a ti de esta crítica, es sumamente personal. Senadis deja mucho que desear. El Servicio Nacional de la Discapacidad, que así se le llama, deja Sí, demasiado que desear. Si Senadis llega a escuchar este audio, este video, lo llega a ver, yo me hago de cargo de mis dichos. Con nombre y apellido. Doy mi nombre y mi root y yo me hago cargo de los dichos. Y efectivamente, deja mucho que desear. ¿Y cómo se llama? Dentro del pseudo despertar, yo le llamo pseudo despertar, del pseudo de estallido social, hubieron demasiadas demandas que son legítimas. Uno, por supuesto, va por la prueba de nueva constitución. No obstante, nunca se visibilizó, o prácticamente nunca, porque yo andaba con mi cartelito y qué sé yo, y andaban personas también, andaban como, máximo, andaban como 10 personas, de millones, andaban como 10 personas con diversidad funcional, y no te estoy exagerando. Te estoy hablando de jóvenes, porque personas adultas que hayan quedado por silla es otro cuento. Entonces, claro. a lo más vi como incluyendo a 10 personas que andaban por el tema de diversidad funcional. Entonces, es un tema que como país, no solamente como le echamos la culpa al Estado, y sí, el Estado, más que un gobierno en específico, el Estado en toda su historia no se ha hecho cargo. No se ha hecho cargo de una problemática, y no porque sea un problema, sino que es un problema para el Estado, no porque nosotros seamos un problema. Y lo otro que me gustaría acotar es que aunque tuviéramos el acceso muy fácilmente a la salud pública o distintos estamentos para poder tener salud mental, lamentablemente los profesionales de la salud y de otra índole no están capacitados, como por ejemplo Así es. lengua de señas. Entonces, hay demasiadas barreras para una persona con diversidad funcional. Para mí sería muy fácil tratarme, pero ¿qué pasa con una chica sorda o un chico sordo? Es todo un tema también. Oliver, ahí tú tocas un tema que es súper importante, que tiene que ver con la capacitación de los profesionales de la salud desde un modelo integrativo. Nosotros trabajamos en Chile, y yo creo, me atrevo a decir que gran parte de Sudamérica, con el concepto del modelo biomédico. Y son muy pocos los modelos biopsicosociales donde se trabaja la integración como se debe. ¿En qué sentido? En el sentido que uno como profesional debería capacitarse o eventualmente elegir dentro de su camino un proceso de capacitación. Mira, personalmente, a mí me pasó cuando vivía en Argentina, que tomé un curso de lengua de señas, tomándome desde la línea, desde lo que puedo aprender en Buenos Aires, con sus propios modismos, mira que ya hablan todos con Sí. fútbol, entonces esto era River, esto era Boca, y softball, ¿cachai? Como que hay otro tipo de estamentos, pero sí pasa, por ejemplo, que en las universidades tú tienes que tomar cursos especiales, o hay personas que cuando se quieren caracterizar o quieren de alguna forma educarse en este tema, porque una cosa es sordomudo que yo creo que es lo más fácil acceso para un profesional a aprender. No es tan difícil, es como aprender una lengua nueva. Pero un braille, que tiene que ver todo un tema de tacto, más allá de la maquinaria, tampoco contamos con esto en un sistema público y al mismo tiempo se deja de lado de la parte, ¿por qué? Porque eso es labor de los fonoaudiólogos. Volvemos a este estamento del modelo biomédico, donde el psicólogo se mueve de acá hasta acá, yo te veo, tomo un síntoma, y yo tal vez puedo ver en Oliver, después de un gran análisis diagnóstico, traumas producidos por las discapacidades. Y ojo la palabra, discapacidades, porque seguimos hablando de discapacidad. Exacto. Y
Y después yo voy y lo derivo a un fonoaudiólogo y lo derivo a un kinesiólogo, que no tiene nada de malo. La salud tiene que ser integral, pero tiene que haber un modelo donde todos se comuniquen con todos. No puede ser que yo como profesional no tenga contacto con el kinesiólogo. No puede ser que yo como profesional no tenga contacto con la fonoaudióloga o que yo no pueda atender desde una línea, desde los sordomudos. Claramente, no podemos referirnos a todos, pero sí estamos al debe con el tema de las capacitaciones con respecto a este tema y dejar de ver la discapacidad solamente desde el aspecto físico y el posible trauma producto de ser distinto a un otro. Cuando, por ejemplo, hago una generalización, siempre me hago responsable y explico que la generalización, soy muy ñoño, le explico que la hago dentro de lo que es la campana de Gauss, dentro de lo que Perfecto. es el promedio, la desviación estándar. Entonces, siempre uno puede hacer una generalización, pero explicando a qué uno se refiere para no caer como en eufemismos. Y dentro de la generalización que voy a hacer dentro del promedio, uno siente y percibe, y puede que uno no esté tan equivocado, y uno lo percibe también en la carrera de psicología, que hay demasiado narcisismo exacerbado. Demasiado narcisismo exacerbado, y eso uno lo puede extrapolar a los profesionales. Entonces, no, yo soy kinesiólogo, yo no, yo me las sé todas. Yo, ¿para qué voy a trabajar con el médico? Si yo me lo arreglo solo. El psicólogo también, el psiquiatra no, yo no. Está como esa resistencia a trabajar con el otro. Y por eso se producen estos vacíos, digamos, a nivel de intervención. Claro. Mira, lo que pasa es que eso ya tiene que ver con una falta de criterio tal vez en los momentos de admisión. Hay mucho que conversar ahí porque yo lo veo con mis propios colegas y yo creo que todos caemos un poco, todos, absolutamente todos los profesionales de algún estilo de título nos han enseñado que somos un poco más por tener conocimientos. Pasa con los ingenieros, pasa con todo, pasa con todas las carreras en Ujú. verdad. Pero yo creo que también eso también nos demuestra una falta de desarrollo empático que hemos tenido a lo largo de nuestras carreras, donde hay una especie de estilo de competencia de quién es mejor que un otro. Pero ahí ya nos estamos extrapolando a otro tema, pero sí hay un punto que es muy importante que tú mencionas, Oliver, que muchas veces el profesional, y esto también entra dentro del modelo de la salud, el modelo biomédico, el médico, sobre todo el médico, y Ujú. también nuevamente como lo haces tú, hay que hacerse cargo de las palabras, muchas veces tiene la última palabra por tener el conocimiento técnico biológico. Y muchas veces en ese ninguneo, porque es un ninguneo al final de la sintomatología, te puede estar afectando mucho más. Pasa lo mismo con el psicólogo que se dedica solamente a las etiquetas, al trastorno. No es que esta persona tiene trastorno de personalidad con estructura no sé qué, no sé cuánto. Perfecto, la persona lo supo. ¿Y ahora qué? Un premio porque lo descubriste, no. Acá hay un tema también de validar al otro. Nos falta empatizar en el diagnóstico y hacer la validación desde la sintomatología de un otro. Esto, desde una cosa tan sencilla. Yo trabajo con muchos médicos y con muchos psiquiatras por el tema del dolor crónico. Y muchas veces se ningunea el dolor del paciente. De la escala de 0 a 10, siendo 0 lo nada y 10 lo máximo, Oh, ¿cuánto te duele? 7. Ah, no, es que eres exagerado. No, es que no lo estás haciendo bien. ¿Cómo yo puedo entender la percepción del dolor del otro si es que no... Pues claro, yo tal vez mi margen de dolor es distinto, pero eso no puede invalidar la sensación de un otro. Pasa lo mismo con el tema del concepto de mm, discapacidad cuando entramos a ese tema. Porque tú valías desde incluso, si es que es muy distinto el diagnóstico si la persona nació con la discapacidad, si la persona producto de un accidente, producto de una enfermedad degenerativa. Sí, va a generar distintas formas de asimilación, pero no nos podemos casar con un diagnóstico tampoco, porque al final lo que hacemos es volver a segmentar. no, lo que estaba pensando mientras te estaba escuchando con mucha atención, y sí, estaba pensando que, por ejemplo, me hiciste acordar de que los médicos muchas veces, o sea, no voy a decir muchas veces, pero hay veces en que Uh ponen -huh. en las fichas BDM, no sé si cachas qué significa BDM. Lo voy a decir No, literal: dilo mejor, sí. vieja de mierda. Ah, sí. Vieja o viejo de mierda. Entonces, son como pacientes, no me gusta la palabra pacientes, pero así los tratan, pacientes cachos. Eh, puede que esa persona eh, puede ser hipocondría, puede no ser hipocondría, pero si está yendo tanto al médico, puede ser otra la razón, pero sí la necesidad, digamos, eh,
de querer, de la necesidad de un profesional, está latente. Entonces, quizás desde el modelo biomédico se nos ve a las personas con diversidad funcional como pacientes cachos. Entonces, seguramente por eso no hay ninguna preocupación, y de esto yo sí puedo me puedo hacer cargo, porque puedo incluso observar las noticias, revisar la prensa, no veo ninguna preocupación del colegio médico dirigido hacia la intervención de personas con diversidad funcional y contexto. No existimos para el colegio médico. De hecho, no existimos hace tiempo atrás, hice con una publicación y la voy a mencionar, con señora salubrista, es una estudiante de tecnología médica genial, e hicimos una publicación de que no estamos dentro del grupo de riesgo, no se nos considera dentro del grupo de riesgo. A la hora que llegue la vacuna del COVID, nosotros quedamos fuera. ¿Quiénes están dentro? Hay una lista que está dentro del MinSal, pero no están las personas con diversidad funcional dentro de esa lista. Entonces, realmente somos los últimos de la fila. Es más prioridad de los niños de cierta edad que uno. Entonces, es todo un tema. Es todo un tema precisamente porque para la medicina son pacientes cachos. Mira, yo más que pacientes cachos, yo vería un tema más, también me voy a hacer cargo de lo que voy a decir, porque es algo que me ha tocado verlo mucho, que muchas veces se habla mucho en Chile de la resiliencia del Sí, chileno que tiene que ser sí. resiliente, que tiene que aguantar en todas, de alguna forma como glorificar la historia de este pobre niño que sin ningún recurso caminaba 3 kilómetros con una muleta al colegio en plena lluvia, en invierno, y todos así, hay que aplaudirle a ese niño y no sé qué, porque el chileno Se es bueno y es normaliza. resiliente. Estamos normalizando algo que es un derecho. Y aquí hay un tema que no es menor. Muchas veces da la sensación, y nuevamente me voy a hacer cargo de lo que digo, también siempre lo digo en la radio, se da la sensación de que el Estado, no sé si el Estado, pero sí las autoridades, de alguna forma descansan en la resiliencia del chileno y en las instituciones para obviar ciertas cosas. Pongamos el ejemplo más polémico, la Teletón. La Teletón, hace 10 años atrás, tal vez un poco más, hace 15 años atrás, era una institución vanagloriada. Qué linda la labor de la Teletón. Hasta que la gente se empezó a dar cuenta lo difícil que era, o sea, pero ¿por qué la Teletón tiene que salir de nuestros bolsillos, desde nuestros impuestos, desde, no sé, que la labor que hacen sigue siendo maravillosa, no quiero, porque los profesionales que están ahí los capacitan, se preocupan de ellos, pero no debería ser una labor del Estado y que aparte existiera la Teletón. Y ahí entramos de nuevo en la polémica. ¿No Yo te será que hago, las autoridades descansan a través de esto? mira, yo soy pro Teletón, siempre Uh respeto -huh. las posturas, Yo no, también soy no, pro Teletón, pero no soy pro sí, toda esta cosa no, pero bueno, residente. no, soy pro Teletón, no atropello la postura de la otra persona, jamás voy a hacer eso, pero te explico algo. Por favor, que no sea la Teletón, por favor. Y fíjate los discursos de las personas con diversidad funcional. No queremos que sea del Estado. Por favor, No, que no po, sea del Estado. ¿Cómo porque el las van a transporte dejar público? tiradas. ¿Cómo el transporte público? ¿Cómo la educación pública? ¿Cómo la salud pública? Teletón pertenece a salud. En vez de inyectar recursos, se necesitan 30.000 millones de pesos todos los años. En vez de inyectar recursos todos los años, quitarían fondos, pondrían... es cierto, está manejado por empresarios, pero a mí, yo prefiero que la manejen los empresarios, que son manitos de guagua, todo lo que quiera, a que la maneje el Estado. ¿Cachai? Que tal vez la dejado atrás. No, la Teletón, si la maneja el Estado, desaparece en 10 años. Y estoy exagerando con 10 años. De verdad, la mezcla Tien- entre Mira, la Teletón es cierto, hay un negociado que hay que regular en la Constitución, y me sí. voy a hacer cargo de lo que voy a decir. ¿Por No, qué? está bien. Estas son palabras solamente mías, no de Sofía, solamente mías, de que tú aportando Teletón como empresa, ya, yo aportando como empresa, descuento impuestos. Eso Claro. hay que regular. No, compadre, usted paga su impuesto igual. Eso precisamente hay que regular. Hay cosas que hay que mejorar, por supuesto que sí. Pero, ¿qué pasa? La mezcla entre lo público de que la gente done, ¿ya?
y que las empresas se pongan, es perfecta. ¿Por qué? Porque la gente aquí en Chile no está ni con las personas con diversidad funcional. Salvo 27 horas de amor y quizás el fenómeno Teletón que dura como un mes. Mira, Entonces, déjame hacer esa pequeña interrupción. Tú tomaste un punto súper interesante ahí, Oliver. Primero, te agradezco mucho esa aclaración, porque no eres la primera persona que me dice, ojalá que la Teletón nunca sea del Estado. Creo que no es la opción, tampoco la considero. Sí me molesta que existe el aprovechamiento muy fuerte de la resiliencia del chileno, de la responsabilidad del chileno, pero tocas un punto que es súper interesante, porque no es una cosa que uno no vea, y claro, estallido social, 18 de octubre. Lo primero que se empezó a ir a las pailas, la Teletón. La gente alegando, pero no va a haber Teletón, qué injusticia. Y la Teletón funciona los 365 días del sí, año. Tú puedes ir a funciona. donar cuando a ti se te ocurre. Cuando Sí. a ti se te ocurre puedes ir a donar. Pero no, La es cuenta el está show, es el abierta todo el espectáculo. año. Sí, Y ¿cachai? está bien. Hay un, a ver, voy a decir algo, me van a odiar después porque, ya, pero me hago cargo de mis palabras. Hay un, mira, pero ojo, me hago cargo de mis palabras, pero voy a argumentar otra cosa también. Se dice que es cierto y no voy a negar esto, hay un lavado de imagen de los empresarios. Sí, pero las personas también tienen un lavado de imagen. Te Por explico, supuesto. te explico. Ya, por ejemplo, yo, dueño de X empresa, para no nombrar ninguna, dono tanto y aparezco en la tele y qué sé yo. Ya, me hago el bonito por la tele. Pero las personas también se hacen el bonito justo el último día de Teletón, y de verdad, yo he ido y es entre las 11 de la noche y la 1 de la mañana del último día. ¿Para qué? Para que la gente te vea entrar al Banco Chile, ¿ya? Y te ponga la chapita, y te ponga la pulserita, y después sacarte la foto y subir la selfie y etiquetarte. Incluso hay un tema morboso, porque sí Mm. lo he podido observar, porque sí reconozco que soy bueno para ir a fiestas fuera de pandemia, y no hay nada malo en ir a fiestas, pero ¿por qué menciono esto? Porque hay pubs y discos que dicen, por ejemplo, ya, si usted dona a la Teletón, su entrada es gratis. Entonces yo puedo donar 1.000 pesos y la entrada que me cuesta 5.000 pesos me sale gratis. O sea, me ahorré Claro. 4.000 pesos. Entonces hay todo un tema de las personas ahí. Mm. Hay todo un lavado de imagen, tanto... A ver, yo siento que las empresas no son nada más que el reflejo de la sociedad chilena. Tan simple como eso. Es súper interesante lo que estás mencionando, es un buen punto. Hoy día justamente hablábamos de eso porque, por ejemplo, los mensajes equívocos que se han dado de parte de las autoridades con respecto a podemos salir, no podemos salir, quiénes pueden salir y quiénes no podían salir en cuarentena. Nosotros conversamos la otra vez por teléfono ese tema que tenía que ver con, claro, las personas con Asperger o las personas que tuvieran algún tipo de TEA tenían paseos específicos, pero también qué pasa con la gente que que necesita salir para evitar la kinesofobia, que es el caso de muchas personas que tienen, que tienen algún tipo de discapacidad o que tienen algún tipo de inmovilización. No me gusta Ujú. usar la palabra discapacidad, No, lo siento. no, tranqui, tranqui, tranqui. Se Ya, sigue pero usando porque sí, la palabra, te entiendo perfecto, porque es la palabra que está demasiado arraigada en la sociedad. Yo uso claro. diversidad funcional y con Abril descubrimos, de hecho, Abril fue la que descubrió, de que la palabra diversidad funcional existe a partir del 2005. Yo la conocí con Marisol, ¿cómo se llama? No, con se me olvidó. Marisol Céspedes, si no me equivoco, Mm. sí, Marisol Céspedes, enviada especial de las Naciones Unidas en materia de discapacidad, así se llama. Y fue a la Católica a hacer una charla, pero ella no hablaba de discapacidad, ella hablaba de diversidad funcional y acuñó otro término que de las necesidades educativas especiales, Ujú. dijo no existe la educación, dijo que ella consideraba, y también lo consideró así, que encuentra una estupidez la necesidad, el término necesidades educativas especiales. Ella acuña el término de necesidades educativas individuales, porque todos tenemos Perfecto. necesidades educativas individuales. Eh, Eso de especiales es como demasiado segregador. Y es como, Sí, nuevamente, se nos ve de manera paternalista, como que por supuesto que necesitamos ayuda, necesitamos rampa, necesitamos ciertas ayudas técnicas, pero son asistencias.
hay gente que, hay gente que está en contra del asistencialismo. Ojo con el asistencialismo, porque el asistencialismo no es malo, que se entienda bien, por supuesto. Mm. Una vez me tocó ver en la universidad una chica que fue a acceder a una charla que fue, no la voy a nombrar porque es conocida, pero fue a hacer una charla sobre el asistencialismo, que ella estaba en contra y qué sé yo. Y después de la charla yo le hice una pregunta. Oye, oye, permiso, tú estás arriba del escenario. ¿Cómo subiste al escenario? Mm. Necesitaste asistencia para subir al escenario, porque no tenía rampa. Entonces, el asistencialismo sí es bueno, lo que no es, porque sí necesitas asistencia, lo que sí, el asistencialismo tiene que ir acompañado de la autonomía, de que la sociedad te otorgue autonomía y dejar Claro. de que te vea de manera paternalista. Es que pasa que ese es yo creo que uno de los conceptos más potentes que se ha mencionado hoy día, que tiene que ver como con este tema más paternalista, donde es como la asistencia a alguien que no puede, la asistencia a un débil, la asistencia de él, no eres nada sin mi ayuda. Porque esa es la visión paternalista finalmente, o donde hay como un superior por sobre un inferior. Entonces, lamentablemente, eso no va a cambiar de un día para otro. Tal vez puedo llegar a entender a la chica de la charla, por lo mismo, porque el ideal sería que no la necesitáramos, pero es un proceso y es evolutivo. Todos los días nos vamos a encontrar con distintos tipos de diversidades. Entonces es importante también el ir también educando y seguir educando para que esto pueda crecer y se pueda acelerar y se le dé la importancia que tiene. Sí, pero mira, deja acuñar, y con mucho respeto y que se entienda lo que voy a ¿Sí? decir, deja acuñar a las chicas del movimiento feminista. ¿Por qué las nombro a ellas? ¿Qué tienen que ver? Mucho. Porque ellas, es cierto que el feminismo lleva siglos, y que mucho más que siglos, luchando por la igualdad de derechos. No obstante, las chicas de esta generación han logrado un paso gigante, en lo lingüístico, en lo legal. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, hay una lucha desde muchos siglos, en los últimos 5 años se han pegado un salto tremendo. Eh, Aquí voy con esto, ¿por qué lo cito con mucho respeto? Porque resulta de que pues, se puede hacer lo mismo con la diversidad funcional. Por No se supuesto que necesita sí. esperar décadas, no se necesita No, esperar siglos. Eso sería una mirada demasiado conformista, lavarnos las manos, listo, cerramos el computador, nos vamos para la casa. ¿Cachai? así es. Eh, De hecho, entonces, con todo el peso y con toda la dualidad que existió con la línea del feminismo, es muy complejo porque lleva muchos siglos y aún han habido avances, pero no son tan representativos a lo que es la verdadera lucha. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. El tema es que la gente tiene que empezar a ponerse las pilas. ¿Y cuál es el tema? Una de las grandes cosas que acuñó el feminismo y que hizo que evolucionara tanto en los últimos, yo no me atrevería a decir los últimos 5 años, yo me atrevería a decir la última década, uh-huh, porque esto ha sido progresivo, o sea, pienso que han habido varias olas de feminismo, hay grupos feministas que se pelean unos con otros, porque después viene el ponerse de acuerdo, pero sí se hace visual en el momento que tú involucras a la otra persona. Por ejemplo, hay un discurso que es muy clásico que es, tú tienes una madre, tienes una hermana, tienes alguna amiga que puede estar sufriendo esto, pero al mismo tiempo, lo que le pasa a una mujer que es discriminada por ser mujer, también te pasa a ti por ser discriminado por ser hombre. Por ejemplo, el no puedes llorar porque los hombres no lloran, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hizo de alguna forma que se acuñara cada vez más fuerte la línea del feminismo y que cada vez la gente viera estas desigualdades. Es súper importante que también la diversidad funcional tenga el apoyo y las bases porque esto es igual de importante. Es exactamente igual de importante. El tema es que, claro, ¿cómo, cómo entramos a mostrarle a una persona que nunca en su vida, o que toda la vida no ha tenido ningún problema, que esto es un tema? No es solamente poner ascensores en el metro. No es solamente poner rampas en los puestos de trabajo o tener un 1% de gente contratada. que Es eso, algo que va más allá. a ver, en cuanto a la ley del 1%, también hay trampas, porque resulta que, claro, es el 1% cada 100 trabajadores, de 99 hacia Sí. abajo, pero, claro, ¿son cosas necesarias? Sí, pero es demasiado reduccionista. Sí. Demasiado, demasiado reduccionista. Se me fue la idea que te iba a decir ahora.
Se me fue la Oliver, idea. pero ¿y Dime. para conocerte un poco más, cómo ha sido tu experiencia? Me gustaría como dar vuelta un poco a esto y como mezclar, porque, bueno, hemos hablado de todo en verdad más que de Ujú. salud mental, pero que al final todo se une. Me gustaría saber de tu experiencia. Mi experiencia es que ha sido súper difícil. Todo, desde tomar la micro, porque de repente tomo metrotren, de repente tomo micro para poder llegar a la universidad a distintos lugares en Santiago, porque sí o sí tienes que ir a Santiago, te obliga a Santiago a ir. Sí. Desde el transporte hasta, por ejemplo, tener que, por ejemplo, un tema súper importante, eh, en, de repente los lugares en los que vas no están aptos para baños, por ejemplo. El tema de, volviendo al tema educativo, no están adaptados para las personas con diversidad funcional. Se me ha hecho muy, muy, muy difícil en cuanto a la universidad prácticamente, y me hago para el cargo de, las palabras, de mis palabras por si lo llega a ver la universidad, eh, te matricula y después se lava las manos. Entonces, Claro. yo reconozco ahí que hay un avance de la Universidad Católica y sí, no tengo ningún problema en hacerle propaganda porque resulta que la Universidad Católica tiene el CEDET y el Centro de Desarrollo de Tecnología Inclusiva, y ellos están más avanzados. Empezó con un programa bien similar, la USACH y el DUOC, que son como las tres instituciones de educación superior que están, y el resto como que se desentiende del tema. Entonces, prácticamente, la Universidad de Chile será una de las mejores del país, pero resulta que en infraestructura deja mucho que decir. Entonces, em, resulta que la universidad, ni siquiera la Universidad de Chile, que es una universidad pluralista, digamos, que admite a todas las personas, porque es el discurso de la Universidad de Chile, bueno, nosotros no podemos entrar a la Universidad de Chile, aunque tengamos puntaje nacional. Claro, porque no tienen la infraestructura necesaria, nada. Exacto. Y si el rector no sé, sueño, pero ojalá vea esto el rector de la Universidad de Chile para que se ponga las pilas con respecto a infraestructura. Porque no cuesta nada y de hecho sería una inversión para ellos. Porque sería como universidad inclusiva. Sí. Sería como demasiado, sí, sería un plus para ellos. Además que sí, hay fondos para que ellos puedan hacer esto. Llegó visita. Sí, qué Y lindo. sí, y, y eso, o sea, el tema de salud mental me fui en blanco porque resulta que es demasiado importante, no podemos descuidar la salud mental en personas con diversidad funcional. Ya me acordé de lo que te iba a decir, please, por este lapsus. No, pero bien. Me acordé de psicoanálisis, lapsus calami y lapsus linguae, tiene que ver con otra corriente. Ya, pero muy ñoño, muy ñoño. Eh, Está bien. Hoy en día estamos a 19. No, estamos aquí, quiero ser preciso. Estamos a 15. 15. Estamos a 15. Estamos a un mes, ¿ya? Y 10 días de la nueva constitución. O sea, no de la nueva constitución, corrijo, de un nuevo plebiscito que lo más probable que se apruebe, ¿ya? La idea Sí. de legislar para una nueva constitución. Ojo con creer que recién, no, va a haber la idea de legislar para una nueva constitución. Luego hay Sí, la mayoría de que, la gente cree que va a ganar el apruebo y Chile va a no, cambiar y va a ser todo maravilloso, o va a ganar no, el rechazo y van a venir los militares a la calle. no, No. es recién la idea de legislar. Eh, Sí, una vez que la idea de legislar, van a venir los constituyentes en abril, ya la votación de constituyentes en abril, que van a ver desde la ultraderecha a la ultraizquierda. Y eso, nos gusta o no, es bueno porque es democracia. Obviamente no me gusta un lado, independiente ya no me gusta la ultraderecha, pero es parte de la democracia. Los extremos tienden a tener como polarizaciones, pero aquí voy con todo esto y para centrarme en lo que quiero decir. Se aprobó la cuota de mujeres, variedad de género, ¿ya? En cuanto se aprobó de pueblos originarios, pero todavía sigue pendiente a un mes y 10 días la cuota de personas con diversidad funcional, que es el 10%. Eh, hemos hecho
Otras organizaciones han hecho mucho peso. Yo mismo fui a entregar una carta al Congreso, me recibió ¿cómo se llama? Un diputado y qué sé yo, le ingresamos la carta y qué sé yo, pero la cuota del 10% de personas con diversidad funcional está bueno, siga participando, no sé cuándo lo van a ver, el último día que sea como para... Entonces, Y si es que, la verdad, sí, porque pasa que hay un dicho que es muy terrible en el mundo de la política, que es, esto no es tan importante ahora, lo vemos después. exacto. Entonces, el que haya una nueva constitución, hay cosas que sí son necesarias legislar, que es la educación, y no con letra chica, porque hoy en día sí te garantizan el acceso a la salud, pero resulta que viene con muchas letras chicas el acceso a la salud, a la educación. Hay muchas A la letras chicas. educación Hay hay que una amarrar, letra chica. sí, hay que amarrar todo eso. Educación, salud, derecho al agua, público, en fin, pero también es necesario hablar sobre diversidad funcional, eh, legislar sobre distintos aspectos, reconocer a personas con diversidad funcional dentro de la Constitución, el reconocimiento Totalmente. constitucional. Se habla de los pueblos originarios, está súper bien que se haga el reconocimiento constitucional para ellos, y está súper bien, legítimo, pero también es necesario, justo necesario las personas con diversidad funcional eh, que se reconozcan y otra de las, bueno, y hay que hacer muchos cambios, hay que agregar muchas cosas. Con respecto a la legislación, hoy en día nos trata el Código Civil que es de 1800, luego voy a tener en octubre una charla con una abogada, porque resulta que el Código Civil trata a las personas con discapacidad, porque ese es el término legal, como incapaces absolutos o relativos, sobre todo a los discapacitados intelectual o a las personas con diversidad funcional intelectual. A mí no me podrían dar, no caigo en esa categoría, pero una persona con síndrome de Down, sí, lo pueden dar interdicto. Así, con solo, Así es. con solo la venia del tutor. Es terrible, porque pasa a ser ni siquiera un ciudadano de segunda clase, pasa a ser perdón la expresión, pero No, sí, bajo esa misma es que línea somos constitucional es ciudadanos un de ciudadano segunda cacho. clase. Somos ciudadanos de Claro. segunda clase porque incluso yo, bueno, no salgo, salgo muy poco, de verdad, porque tengo asma, me haría muy mal salir con el COVID, de verdad me afectaría mucho. Pero resulta que permisos temporales para personas con diversidad funcional no hay, y el único que hay es para espectro autista, que caigo dentro de esa categoría, pero ojo con la letra chica, es Claro. solo puede sacarlo un cuidador, es para niños y solo puede sacarlo un cuidador. El cuidador visita su Claro. hijo. Entonces, yo no puedo entrar a comisaría virtual y sacar ¿cómo se llama? Mi propio permiso temporal. Entonces, hay demasiado. Le he escrito al ministro de Salud también, que visibilice, le he escrito a Catherine Martorell, que tiene que ver con prevención del delito, que tienen que el Ministerio ¿cómo se llama? El Ministerio del Interior no solamente regula lo que es orden y seguridad, sino que No, pues regula tiene también todas lo que es, las... ¿tú sabías que los fondos que le llegan a Senadis le llegan a través del Ministerio del Interior? Ujú. Sí, lo Entonces, sabía. sí, entonces, sí tiene mucho que decir en cuanto a esto el Ministerio del Interior, no solamente por orden y seguridad, sino que también con respecto a, hey, ¿qué pasa con eh, el Ministerio del Interior, el ministerio como de más alto rango? ¿Qué nos puede asegurar a ustedes como el ministerio número uno con respecto a los derechos de la Constitución, con respecto a la garantía tanto de votar como de garantizarnos votos electos, efectivamente electos, como pueden ser como personas dentro de un partido político o dentro o independiente, pero que vayamos con la igualdad de condiciones? Es súper importante lo que dices, Oliver, y sabes que no puedo dejar de pensar, no puedo sacarme la psicóloga que llevo dentro,
que tú mencionas un tema que es súper importante, que tiene que ver con este tema de esta constitución, de cómo uno se ve marcado como ciudadano de segunda clase. Y también hay un tema ahí que no es menor porque uno crece, independiente de que hoy se nota que eres una persona hiper estudiosa, la mayoría de las personas en su primera infancia, en su adolescencia, van a vivir esta diversidad funcional de una forma completamente distinta porque a los ojos de nosotros, a los ojos de nosotros como sociedad, los vemos de forma distinta ya que no tenemos una comprensión clara de nada. Y esto también no es solamente responsabilidad de una constitución, es responsabilidad de nosotros mismos y de psicoeducarnos también con respecto a estos temas. Pero hay otro margen que uno no ve y que tú lo estás apuntando de una forma potentísima, porque más que un ciudadano de segunda clase, acá vemos la eterna infantilización de una persona, que es Cinco. lo mismo que pasa con las mujeres antiguamente, que hoy ha cambiado, pero es la eterna infantilización, donde no Eh, eres propio de ti mismo. Este sí, tema ayuda cero a la autoestima, cero al amor propio, a la validación propia, porque te hace creer que tú vas a ser alguien dependiente toda tu vida hasta quién sabe cuándo. ¿Por qué? Porque se infantiliza y en el momento que lo infantiliza, lo estoy ayudando, pobrecito. Y volvemos a este sistema, a este paternalismo que nace desde este concepto tan biomédico y que nace de este concepto tan estructuralista que dice son eternos niños. Yo me acuerdo, yo tengo una sobrina tengo una sobrina síndrome de Down y una prima síndrome de Down, que muchas veces cuando crecieron, parientes en la buena voluntad decían, pero es bonito porque es como tener una niña eterna. Y claro, uno decía, oye, sí, es verdad, claro, cuando uno no por conocía el supuesto. tema. Y después tú ves, y no, pues nada que ver. Pero la gente lo ve como un consuelo. Es súper potente, sobre todo para ustedes. Y te digo ustedes porque no eres la única persona con diversidad funcional. Acá está lleno de personas y bueno, se nota que tú te has independizado propiamente tal desde tu propio conocimiento, pero hay muchas personas que hasta se acomodan desde esa línea. Y es producto de que es lo único que les han enseñado. Exacto. Por supuesto que van a tener una niña eterna si la crianza que le han dado es Es precisamente así. esa. Mira, y aquí hay varias cosas. Una, con respecto, porque me demoro en escribir y te respondo y pido disculpas porque no se está transmitiendo StreamYards, que es una aplicación, no he podido enlazarlo con el Zoom, Ujú. pero esto va a estar en YouTube. Si dura más Ah, de un tiempo perfecto. determinado, va a estar en YouTube. Te voy a mandar el video también y a ver si se pueden sumar los profesionales que quieran ver esto ahora antes Sí. que terminen. Segundo, exacto, mira, y aquí va de la mano. Abril, estás ahí porque resulta que aquí va de la mano el seminario o el conversatorio de sexualidad y diversidad funcional. ¿Por qué? No No se podemos habla por la misma no, infantilización. La gente con exacto, diversidad funcional no puede tener relaciones sexuales, no, que atroz. no, y peor es, no podemos ni siquiera pensar en sexo, oh, Mm, no, ¿cómo se te ocurre? No, no existe. No podemos tener claro. hijos. No podemos hacer esto. No podemos hacer lo otro. Paren de decir no podemos. ¿Con qué autoridad nos están diciendo que no podemos? ¿Cachai? Es Así cierto es. que hay personas, y hay que explicar bien, porque hay personas que tienen como daños medulares, por ejemplo, que son de accidentes automovilísticos y que se dañan, por ejemplo, en ciertas zonas de la columna, que son C2, C3, columna vertebral, y pierden, digamos, la movilidad de la cintura hacia abajo. Pero no son todos Claro. los casos. Ahora, eh, Y la, eso no significa que no puedan tener relaciones sexuales porque hay muchas formas. exacto, exacto. Está demasiado falocentrista, una medida demasiado falocentrista la sexualidad. Y digamos Así que la es. sexualidad tiene que ver con muchas otras aristas. Por ende, no solamente los dejo invitados al conversatorio, sino que las personas, ya sea que entren al conversatorio o no, también que averigüen, que pregunten y que pregunten a una persona con diversidad funcional, no solamente a mí, sino que a Y cualquiera. háblenlo libremente. No den las cosas por hecho. Mira, ese es un tema, y eso también esto es una cosa que yo he visto mucho en el proceso del trabajo de la salud mental,
Tenemos el estigma de que cuando una persona está atravesando un problema, sea desde un cuadro depresivo, hasta haber atravesado un abuso sexual, hasta sufrir algún tipo de malestar o tener algún tipo de diversidad funcional, mejor no hablemos los temas. No es que pobrecito, ¿Para, no es para que... qué decir esquizofrenia? Ni siquiera toquemos el tema de No, esquizofrenia. no, 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 no existe, no no. existe. Gente lo quita. Sí, Entonces, empecemos a normalizar. Una de las cosas que nos hace más humanos y que nos hace más empáticos es atreverse a hablar de los temas, siempre con respeto. Ojo, tampoco es obvio, pasarse para la sí. punta, No, pero por no. ejemplo, el que todavía existan personas que, perdón, pero es que esto yo lo escuché hace poco, que crean que a una mujer síndrome de Down sería mejor como esterilizarla porque pueden abusar de ella, porque no sé qué, ok, uno puede llegar a entender eso, podrías llegar a entender desde lo irracional, pero dejemos de hablar de esos temas, empecemos a normalizar que existen problemas, que existe, por ejemplo, pasa con este caso de la gente que ha sido abusada sexualmente, no, no le toques el tema. Justamente hoy tuve una entrevista con Jaime Concha, ¿Ya? quien es una de las personas que ha liderado las denuncias de abusos sexuales de parte de los colegios maristas. Y él habla de sus abusos sexuales reiterados con total normalidad. ¿Y qué es lo que le pasa a la gente? La gente se espanta. No, es que tú no deberías hablar de eso. Y bueno, ¿y qué pasa con la gente que tiene diversidad funcional, que ha sido abusada sexualmente o que tiene deseos sexuales? ¿Por qué, no vamos, por qué seguimos con esta línea de mejor no decir las cosas? El silencio es el mejor cómplice para no hacer las cosas o para tapar las mentiras, que eso se da en los abusos sexuales, que eso se da en los mitos familiares, y por eso es súper bueno que empecemos a desmitificar estas cosas, empecemos a conversar de autoestima, empecemos a conversar no solamente de sexualidad, de autovalor, de aceptación corporal. Es súper importante que lo normalicemos, no dejar, uno de repente cordialmente no sabe cómo ayudar a un otro porque tiene la necesidad de ayudar, pero no se atreve a preguntarle. Eso pasa en la vida, en todos lados. Y con una persona con diversidad funcional pasa más. Empecemos a normalizar, empecemos a conversar en qué te puedo ayudar, no caer en el morbo, sino que simplemente generar un diálogo concreto como tú hablaras con una amiga que tiene un problema, hablar con una persona que tiene un problema que necesita ayuda, lo mismo, por favor, empecemos a normalizar. Aquí hay varios temas y voy a tocar un tema político porque es innegable tocar la política. No Uh podemos -huh. desconocer la política, más allá de pequeñeces de izquierda o derecha, más allá de las posturas que nosotros tengamos. Las personas de derecha que nos vayan a escuchar, por favor, también lo hago con una altura de mira. Eh, el, a ver, hay hartas cosas. Primero, llámese dictadura o golpe militar, las personas que nos vayan a, a escuchar, innegablemente generó, digamos, censura mental. Tema, digamos, si es muy difícil hablar de sexualidad para una persona con diversidad funcional, o sea, tocar el tema, imagínate, o sea, ya decir la palabra sexo en la calle es como que todavía vivimos en 1800, y eso es porque todavía existe el miedo desde esa dictadura. Entonces, o desde ese golpe militar para las personas que nos estén escuchando con mucho respeto. Entonces, pregunta, ¿cómo hacer de que es ese miedo que lleva 47 años, tengo entendido, eh, creo que sí, 47 años, vaya como desapareciendo? O sea, digamos, ¿qué falta para que las personas pierdan ese miedo? Las personas adultas, porque nosotros ya perdimos hace rato el miedo, pero ¿qué, ¿por qué te digo esto? Porque a través de las personas adultas, hay muchas personas adultas que tienen dependientes a personas con diversidad funcional y le Sí. instauran los miedos de sus pasados, de sus realidades. Y a todo esto quería acuñar también, y que tiene que ver con el contexto histórico también, con mucho respeto para las personas que piensan distinto. Existía un plan de salud mental que era del doctor Marconi, no sé si lo ubicas al doctor Marconi. No, me Ya, suena, pero te mentiría si te digo que sí. ya. El doctor Marconi realizó un sistema de intervención de salud mental maravilloso en que los psiquiátricos estaban abiertos todo el día. Entonces, las personas con diagnóstico psiquiátrico podían salir del psiquiátrico, ¿no?
podían salir del psiquiátrico, obviamente con su medicación adecuada y todo, pero podían salir del psiquiátrico e interactuar con el mundo y volver en la noche si querían y hacer una vida laboral y qué sé yo. Había como un sistema de inserción laboral y todo el cuento, estaba muy bien hecho el programa. Es como ¿Y qué el mismo pasó? modelo suizo. ¿El modelo suizo? Ya. Creo que es el mismo Entonces, modelo suizo, que me tocó, estando en Suiza alguna vez, ver que era, no todos los días, pero eventualmente lo integran a los pacientes psiquiátricos que están internados 1 o 2 veces a la semana, con precaución, con sus medicaciones, a insertarse nuevamente a la sociedad. muy Y no probablemente al concepto aislante. muy probablemente el doctor Marconi haya tomado la idea de allá. No me Mm. extrañaría para nada. Eh, pero ¿qué descubrió él o qué observó él? Porque yo creo que ya en Suiza lo habían observado. Que las personas que salían al mundo, vaya, se sanaban o no se sanaban, pero sí, digamos, tenían un progreso Mm. mucho más rápido. Que por supuesto la medicación es necesaria, pero vaya, les hace bien tomar aire, les hace bien sociabilizar. Pasó lo que pasó después, con todo lo que pasó dentro de gobierno militar o dictadura, para las personas que nos están escuchando con mucho respeto, y el plan de salud mental del doctor Marconi se cerró y los psiquiátricos prácticamente son como hoy en día, y sin exagerar, como eh, icónicamente como el Guasón. ¿Has visto como eh, Sí, como el psiquiátrico del Guasón? Y no están tan equivocados en esa claro. caricatura, porque prácticamente hay poco, hay poca conexión, poca, digamos, aceptación de querer darle libertad a los pacientes psiquiátricos para que puedan hacer su vida de manera cotidiana. Es que, Eh, Oliver, ahí hay un problema, porque hace varios años atrás, me encantaría decirte la fecha exacta, pero no lo recuerdo, que los hospitales psiquiátricos a lo largo de todo el país no pueden internar a las personas más de una cierta cantidad de días, porque existía mucho abandono familiar. Y claro, el paciente lo quito, entre comillas, lo dejo en el psiquiátrico, y claro, quedan como pacientes eternos. Creo que son muy pocos los pacientes emblemáticos que estarían quedando, pero hoy en día lo que se hace ante una situación, un brote psicótico o producido por alguna estructura de personalidad, se hace una intervención no mayor a 1 o 2 semanas, la persona queda, a menos que sea un instituto privado, que ahí te puedes quedar un Ujú. par de meses y ¿Aló? veamos si ¿Sofía? funciona primero el internet. ¿Sofía? Ahora sí, ¿qué te pasó, Oliver? ¿Te caíste? Sí, no tengo ojalá no me escuche la gente de Zoom, tengo Hola, hola. ¿me escuchas? ¿Aló? Ahora sí, es que ¿Me escuchas? sí, sí te escucho. Ya. Tengo Zoom para No te tener veo, eso como... sí. ¿Ah? ¿Se escucha bien? Que se escucha un poquito de... Ahora sí, ahora te veo. Ya. ¿Pero se escucha bien? ¿Y se ve y se escucha bien? Sí. No, Ya, ahora te quedaste pegado. ya. Eh, ¿Qué podemos hacer? nada, a ver, sí, no ha parado de grabar, A ver, parece que sí, te no. quedaste pegado. Estoy acá. Abril, ¿estás ahí? ¿Estás ahí? Sí, 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 no, acá sí. estoy. Sí, lo que pasa es que está súper pegado al internet de Oliver. No sé cómo lo Sí, hacemos, ¿qué hacemos? yo creo que va a tener que dejarlo para otra ocasión. Porque. ¿Sí? No, 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 Yo, no, no. oye, Ahí está, ahí está. Estoy acá. ¿Me escuchan? sí, pero es que pero muy Se, cortado. se queda pegado, sí. Mira, Sofía, cerremos si quieres. No lo dejemos para otra ocasión.
hagamos como un cierre. No entendí. ¿Me escuchas? Más o menos. Hagamos como un cierre. Eso, pero si quieres, Oliver, mira, yo mañana podría, si quieres, grabar de nuevo mañana es 16. Yo mañana a las 5 ¿Ya? también puedo, porque justo me canceló un paciente. Si quieres, cerremos hoy día, ahora hacemos un ¿Ya? mini cierre y seguimos hablando mañana, aunque sea una media horita, porque estaba interesante el tema. Sí, está muy interesante el tema. Y bueno, la gente que nos esté escuchando, mil disculpas por los problemas técnicos. Zoom, de repente cuando tenemos mucha duración en la llamada, se comporta así. Eh, Vamos a hacer el cierre ahora. La segunda parte de esta entrevista viene mañana. Sí, igual de interesante. Nos dejó, pero A las con el 5 de nudo la en la tarde. garganta. Claro, porque ahora no escuchamos bien. No, si Zoom nos dejó con el nudo en la garganta. Sí, o sea, sí, pues. Pero mira, Oliver, lo que vamos a hacer, la verdad es que está súper interesante la entrevista, yo igual me estoy quedando corta de tiempo. Sí, Mañana a pero las 5 hagamos y hagamos tips. Te tinca porque hoy día fue como la introducción a todo, entonces mañana en un breve espacio podemos hablar de ciertas cosas como más precisas. ¿Te parece? perfecto, perfecto. Entonces, segunda, cerramos aquí, segunda parte del video. Voy a ser como youtuber, no me resulta, pero segunda parte se viene como tips sobre, con Sofía, sobre distintas temáticas que hemos estado tratando. Así que estén atentos a la segunda parte, se viene bueno, se viene mañana y bienvenida a la gente que se quiera sumar. Y el link bueno, voy a crear una segunda, voy a crear una nueva como charla, ¿ya? Mañana. Y te voy a dar el link para que se lo pueda dar a toda la gente que está interesada. Perfecto, Dale. Muchas gracias. perfecto, me parece Eh, súper bien. Sí, porque Cerramos mucha aquí. gente preguntó si se podía ver por YouTube, por dónde, porque les interesa mucho saber del tema. ¿Te parece? Lamentablemente, StreamYard está demasiado limitado. Entonces no funciona con todas las aplicaciones. Pero No, sí sé. sí, sí. Por ejemplo, para Instagram no se puede. Pero eso. Muchas gracias, Sofía. Nos estamos Gracias a ti, viendo en Oliver. Como la siempre, segunda un parte. gusto. Háganle like acá, la campanita y toda la lecera que dicen los youtubers. Y nos estamos viendo mañana. Y eso. Y muchas gracias. Bueno, está súper interesante el tema. Gracias a ti, Oliver. Y gracias a ti también, Abril. De verdad. Y gracias a ti también, Sofía. En serio. Muchas gracias, Abril. Sí, se pasaron. Mañana seguimos entonces, pues así la última patita. Sí, Y eso, exacto. que tengas una excelente Ujú. noche y bueno, mañana seguimos hablando. Mañana a las Y como 5. decía, Para los que puedan, dale. claro, sorry. Ok, nos vemos No, mañana mejor, que ya está empezando a estar sí. cortado de No, nuevo. no, quiero decir una morada. Como decía Germán Ganbendia, un abrazo psicológico. Nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Bueno, chicos, un gustazo. Un gustazo. Chao, chao.